21 horas 59 minutos, vamos de inmediato con Bolivia Decide y Miriam Claros, toda la información cuando estamos a pocos meses de octubre. Gracias por acompañarnos. Estamos con el canciller Diego Pari para que él nos cuente justamente de toda la ayuda que ha estado ingresando al país ya con esta emergencia que tenemos justamente en la región chiquitana. Bienvenido, ¿cómo está? Buenas noches. Miriam, muy buenas noches, un gusto estar acá en Bolivia Decide. Ayuda internacional de 7 países y 6 organismos internacionales, ¿verdad? Estamos hablando de más de $2 millones en ayuda. Desde el primer momento en que se ha dado el tema de los incendios, se han activado todos los mecanismos para poder aplacar los incendios. Se ha activado el gabinete de emergencia ambiental. También paralelamente se ha activado los contactos, se ha activado toda la cooperación internacional, y en ese marco pues se ha obtenido ya un importante apoyo de países amigos, un importante apoyo de los países europeos, países asiáticos. Pues ya todo el mundo está movilizado para apoyar en lo que son las tareas para aplacar los incendios que se tienen en la Chiquitanía. Hemos recibido importantes apoyos del Perú, que tiene 2 helicópteros operando en la región. Ha sido un apoyo muy importante porque ha permitido avanzar rápidamente en el apagado de los diferentes focos de incendio. También Argentina ha enviado a sus cascos blancos voluntarios, brigadistas que están preparados justamente para atender este tipo de eventos. También tenemos apoyo técnico de Estados Unidos, de Inglaterra, que hay países que han enviado a sus expertos para que puedan apoyar en las labores de apagado de los incendios. Suiza y Canadá también han trasladado equipos, han trasladado insumos para todo lo que son las tareas de apagado de los incendios. Paralelamente, los organismos internacionales han contribuido con recursos económicos. La CAF ha estado contribuyendo con $300.000, el BID con $200.000, los países del ALBA con $1 millón, la FAO con $500.000, y hemos ido sumando día a día mayor cooperación para poder a la brevedad posible aplacar todos los focos de incendio que tenemos. Estamos trabajando con toda la responsabilidad. Desde el primer momento en que se dieron los incendios, el presidente Morales ha dirigido todas las acciones y pues en los últimos días en persona ha estado ayudando a apagar justamente cada uno de los incendios que se han dado en la región. Ahora, de la gente que está viniendo, aparte de los brigadistas, evidentemente también ya han ofrecido ayuda expertos, ¿no es cierto? Me imagino estudiosos, biólogos, para ver cómo se va a poder regenerar a la brevedad posible lo que se ha quemado. Se estaba hablando de 100, 200 años que va a tardar en recuperarse nuestro bosque en la región chiquitana, ¿no es cierto? ¿Qué dicen ellos? ¿Cuál sería el primer trabajo que se podría realizar ya con esta cooperación internacional post-incendio? Tenemos 2 etapas fundamentales en este tema. Una primera etapa es la etapa de la emergencia. Lo primero que nos interesa en este momento es poder apagar los incendios que tenemos en toda la Chiquitanía boliviana. Se ha avanzado de manera muy importante en la región de Roboré. Ahora mismo se está atendiendo toda la región de Concepción, San Ignacio de Velasco. Pues esperemos que en los próximos días se pueda aplacar totalmente todos los focos de incendio que existen. Esta es la primera etapa, apagar el fuego. Ya la segunda etapa, que es, como usted decía, la etapa post-incendio, es poder primero evaluar los daños que se han generado en toda la Chiquitanía, los daños que se han generado en la fauna, la flora, y será a partir de ello que se va a trabajar en un plan de restablecimiento, un plan de recuperación de todo lo que es la Chiquitanía boliviana, de todo lo que es la Amazonía. Pues este plan ya tiene importantes contribuciones. El PNUD, que es una agencia de Naciones Unidas especializada en estos temas, ha planteado que va a cooperar con asesoramiento técnico, va a acompañar en la elaboración del plan justamente de recuperación. También ya países amigos se han pronunciado para apoyar en este plan. Es el caso de Francia, de Canadá, países que se están expresando, han decidido apoyar y han decidido poder acompañar
acompañar este proceso de recuperación. En ese marco, Francia ha propuesto a Bolivia que podamos establecer una alianza por la Amazonía. Se ha acordado poder hacer una reunión de los presidentes durante la Asamblea General de las Naciones Unidas para poder empezar a diseñar esta alianza, cuáles van a ser sus propósitos, quiénes van a ser parte de la alianza, cómo va a funcionar la alianza, porque nos interesa que también sea una alianza de ambos países, pero sea un espacio horizontal, un espacio donde podamos dialogar de igual a igual y donde fundamentalmente el objetivo sea el proteger nuestra Amazonía bajo la gestión de los estados quienes somos parte de este espacio regional. Exactamente, no somos los únicos, estaría Brasil, Perú, el Paraguay, ¿no es cierto? Para que ellos también se vean implicados en responsabilidad y en el cuidado de lo que hoy estamos viendo cómo se está quemando. Ahora bien, ¿por qué es importante? Esto hay que decirle también al país, ¿por qué es importante esta región, la que nosotros tenemos, la que tiene Brasil, Paraguay y Perú, con relación a otros incendios forestales que se están dando en el mundo, que no le han prestado mucha atención, digamos lo que pasa en África, por ejemplo, porque se dice que lo que tenemos en nuestra región, en Sudamérica, es mucho más importante, por algo le dicen el pulmón del mundo? Pues usted lo decía, es una región muy importante para poder mantener el equilibrio medioambiental, es por eso que se lo ha denominado el pulmón del mundo. Hay mucha biodiversidad en la Amazonía sudamericana. Pues nos interesa conservarla, nos interesa recuperar aquello que ha sido afectado, y pues para ello necesitamos un esfuerzo conjunto. El tema del cambio climático no es algo que viene en el futuro, ya es parte del presente. Tampoco es un negociado, como decían hace algunos años, ¿no es cierto? Definitivamente, el cambio climático ya se está expresando, si bien no es el cambio climático quien provoca los incendios, pero es parte de los efectos que está generando el cambio climático. Hay un mayor calentamiento global, está generando incendios, está generando inundaciones, sequías. En otros lugares sequías, y este es un problema global, y también las soluciones tienen que ser globales. No solamente tiene que ser un esfuerzo de Bolivia, sino también tenemos que tener la capacidad de involucrar a los otros países, los países desarrollados, que también están interesados. Esto es parte de las responsabilidades comunes, compartidas, pero diferenciadas. Es decir, nosotros tenemos un espacio amazónico, tenemos parte de lo que es el pulmón del mundo, pero también hay responsabilidades de parte de los países que son desarrollados y que durante años y años han contaminado el medio ambiente. Exactamente, por eso tienen que poner también su granito de arena en todo esto, ¿no es cierto? Ahora, a raíz de esto, yo creo que nos queda una muy dura enseñanza, ¿no es cierto, canciller? Pero también hay que mirar con ojos de propuestas ya a nivel positivo. Cómo cuidar las reservas forestales que tenemos, cómo cuidar los bosques que tenemos para tratar también de levantar el que se nos está quemando. ¿Qué va a pasar más adelante a nivel ya gubernamental, a nivel de políticas de cuidado? Pues lo que este evento nos ha enseñado, lo que estos incendios nos han enseñado, es que debemos trabajar más en todo el tema de prevención. Creo que es importante que la población boliviana se vaya formando y vaya concientizando, además de que estos eventos van a suceder año a año, porque son parte de lo que viene sucediendo a nivel mundial con el tema del cambio climático. Por ello tenemos que estar preparados, tenemos que tener criterios, tenemos que tener indicadores que nos permitan realizar acciones preventivas. Quizá la situación hubiese sido diferente si nosotros teníamos todo un protocolo o mecanismos que nos permitan, que nos den alertas tempranas y poder actuar, digamos, de inmediato, sin que el tema haya avanzado. En ese marco también se está pretendiendo poder diseñar a nivel regional protocolos, mecanismos para las alertas tempranas, pero también para desarrollar acciones conjuntas. Claro. Porque pues el fuego no conoce de fronteras. Y cuando hay viento peor, ¿no? Cuando hay viento es peor. Entonces el fuego que se genera en Brasil fácilmente puede pasar hacia Bolivia, o de Bolivia fácilmente puede pasar hacia Paraguay. Y eso es lo que se ha evitado justamente en los últimos días. Una parte del fuego estaba a punto de pasar a Paraguay y a Brasil. Hemos contenido en la parte boliviana y pues hemos hecho un gran trabajo de prevención para que no siga el fuego quemando otros bosques. Creo que será importante trabajar en estos mecanismos, no como países de manera individualizada, sino más bien poder
hacer una alianza entre los países que somos también parte de la Amazonía boliviana. Claro, en esos protocolos de reacción habrá que poner tiempos, ¿no es cierto? Ya sean horas o tal vez días. Porque en un día puede ocurrir ya una catástrofe. Definitivamente. ¿Cierto? Y es importante que los países podamos empezar además a prever toda la tecnología, prever los instrumentos, los materiales que se requieren para este tipo de eventos. Si bien nosotros tenemos un gran contingente de soldados, de voluntarios que han ido a trabajar, hemos tenido que contratar un avión que viene desde el extranjero para poder... Claro, hemos tenido que contratar un avión desde el extranjero para que pueda venir a ayudar a apagar los incendios. Los helicópteros, por ejemplo, vinieron desde el Perú para ayudarnos, están haciendo un muy buen trabajo. Y también, en unos días más estará llegando otro avión desde Rusia para poder seguir apoyando en el apagado de los fuegos. En ese sentido, la enseñanza es que también tenemos que generar todo un sistema de instrumentos, de tecnología, de equipamiento para poder actuar en este tipo de situaciones. Exacto, y más adelante yo creo que también a nivel jurídico ver qué va a pasar con aquellos pirómanos que se dedican a incendiar bosques, reservas forestales, ¿no es cierto? Porque ya pueden considerar un atentado mucho más grande que solamente quemar un arbolito. No, definitivamente yo creo que esa es una actitud muy pésima, con todo lo que se está haciendo, con todos los esfuerzos que están haciendo los voluntarios, los bomberos, la cooperación internacional, el gobierno, los gobiernos locales, la gobernación de Santa Cruz, el gobierno nacional. No puede ser que haya todavía gente que vaya a seguir intentando quemar el bosque. Eso es inaudito, es inconcebible y creo que es repudiable desde todo punto de vista. Y otra cosa que tal vez también haya que analizar, canciller, porque ustedes lo han debido hablar, ¿qué va a pasar con el tema de los chaqueos? ¿Se va a seguir chaqueando o se va a utilizar otro método? Pues este es un tema que el presidente lo ha puesto sobre la mesa y será un tema que se va a debatir con los diferentes actores. Vamos a hacer un análisis con los productores, un análisis con los sectores medioambientales, las autoridades locales, las autoridades departamentales, el gobierno nacional. Yo creo que es importante analizar cómo vamos a trabajar de manera coordinada sin afectar a la naturaleza, pero tampoco se puede afectar a la producción del país, que es un elemento importante. Claro, ese va a ser uno de los temas de análisis, ¿no es cierto? Cómo generar los equilibrios. No afectar la producción del país. Así es. Ahora bien, en torno a la ayuda internacional, usted nos tiene que decir, canciller, porque su palabra, eso va a tranquilizar también al país, toda la ayuda ustedes la han estado concentrando, ha estado llegando a través de la Cancillería. Lo que estaba llegando por frontera, ¿es verdad, no es verdad? ¿No ha podido ingresar o es que no ha habido tal anuncio? Toda la cooperación internacional que se ha ofrecido al país, toda aquella cooperación que lo hemos solicitado como país, está llegando y lo estamos viabilizando como Cancillería. Todo lo que se ha dicho respecto a otro tipo de cooperación que supuestamente no habría podido llegar por diferentes situaciones es falso. Nosotros hemos viabilizado toda aquella cooperación que se ha puesto en conocimiento de la Cancillería como establecen los protocolos. Nos hemos comunicado con todos los países, con Chile, con Argentina, con Perú, con Rusia, con China, con España, con Italia, y todo aquello que se ha podido canalizar, se lo ha estado canalizando y viabilizando desde el primer momento en que se dieron los incendios. Porque en algún momento se dijo que de Jujuy iban a traer 2 naves, pero... Pues la Cancillería nunca tomó conocimiento de esta solicitud. La autoridad que supuestamente habría hecho las gestiones tampoco se comunicó con la Cancillería para decir que había estas posibilidades, y pues nosotros no hemos recibido esa información. Pero además yo personalmente me comuniqué con el canciller argentino, como se establecen los protocolos en este tipo de emergencias, y el canciller argentino me transmitió de que ellos no tenían disponibilidad ni de aviones cisterna, tampoco de helicópteros que puedan coadyuvar en este tipo de tareas. En ese sentido, Argentina lo que nos ha ofrecido es un contingente de brigadistas, de bomberos, que se denominan cascos blancos en la Argentina, y pues ellos ya están en Bolivia y están trabajando, cooperando en las actividades de apagado de los incendios. Es un poquito difícil predecir cuándo se va a apagar el fuego. Definitivamente. Y estamos en temporada, nuevamente han incrementado su velocidad los vientos, ¿no es cierto?, en el lugar. La ayuda sigue llegando. ¿Qué se necesita ahora, canciller, para seguir colaborando? Pues en este momento, ya con toda la acción que se ha
con todas las acciones, con toda la cooperación, con todo el trabajo que se ha venido realizando, se ha controlado el fuego. Ya está focalizado los lugares donde todavía está encendido el fuego, y lo que ahora corresponde es ir apagando uno a uno estos focos de incendio e ir reduciendo a lo mínimo posible los diferentes focos de incendio. En ese marco yo creo que hay que seguir trabajando para que esto no se pueda multiplicar y no pueda nuevamente aparecer nuevos focos de incendio. Es una tarea que todavía va a tomar unos días, pero es parte del trabajo que se tiene que hacer, y con todos los equipos, los aviones, los helicópteros y toda la cooperación internacional que está llegando, pues esperemos que en unos días ya se pueda aplacar totalmente el fuego. Ahora, otro de los temas que han debido ustedes también hablar en este gabinete es este asunto de la pausa ecológica. Este es un tema que, como le decía hace unos minutos, se está trabajando. El presidente ha decidido justamente que se implemente una pausa ecológica, y ya cómo se va a operar seguramente se trabajará con todos los actores de la región, con las autoridades locales, las autoridades departamentales, el tiempo, ¿no? Estamos con nuestros invitados esta noche para hablar acerca de la pausa electoral que se ha dado justamente por la emergencia del incendio forestal. Esta noche nos acompaña Marianela Paco. Marianela Paco nació en Tupiza, Potosí, periodista, comunicadora social, abogada, exdiputada por el Movimiento al Socialismo 2009, exministra de Comunicación 2015-2017, una de las principales impulsoras de la ley contra el racismo en Bolivia y las leyes en defensa de la mujer. ¿Cómo está, Marianela? Bienvenida. Miriam, un gusto estar contigo, con los compañeros y con nuestra gente. También nos acompaña Marcelo Silva. Marcelo Silva, politólogo de profesión, profesor universitario, analista político y consultor. Realizó sus estudios superiores en la Universidad Mayor de San Andrés, Bolivia, Universidad de Salamanca, España, Universidad Internacional de Andalucía, España. Fue concejal por el Movimiento al Socialismo de La Paz. Bienvenido, Marcelo. Como siempre, un privilegio, Miriam. Y también está con nosotros Iván Arias. Iván Arias, analista político, especialista en gestión pública descentralizada, pueblos indígenas y desarrollo económico local, diálogo intercultural, consultor experto en varias gobernaciones, responsabilidad social empresarial, administración gubernamental. ¿Cómo estás, Iván? Bienvenido. Un gusto estar acá en el programa, y me he venido de rojo porque rojo está el país. Porque rojo está el país. Atención, por favor, vamos a recordar esta información que tiene que ver justamente con la declaratoria de esta pausa electoral mientras dure esta emergencia. En pausa electoral es lo que dicen que están, tanto los opositores como los oficialistas, a consecuencia de conflictos, por ejemplo, que se vive en la ciudad de La Paz, y más aún por el tema de la chiquitanía que atraviesa por un mal momento. Candidatos despojados de nuestros colores políticos en plena campaña electoral, porque antes que nada somos vecinos de la circunscripción 7, somos vecinos de la zona sur, estamos indignados como todos los vecinos por lo que nos están haciendo, nos están agrediendo. Nosotros no vamos a entrar en el tema político, claramente hemos dicho que no vamos a hablar de política, es un tema vecinal, la verdad esos temas políticos los estamos dejando al costado. Dicen que prefieren no hablar de política, sino defender los intereses ciudadanos. En el caso del MAS, también aseguran que prefieren hacer una pausa y dedicarse a lo que realmente necesita urgencia
en atención, que es el oriente boliviano. Hay una pausa, nuestro plan Mormón queda detenido, queda congelado, que es la visita puerta a puerta hacia los vecinos. No estamos haciendo campaña. Algunos no saben qué hacen sus candidatos presidenciales o vicepresidenciales, pero aseguran que dejarán el tema político por al menos esta semana. ¿A qué se están dedicando? Nada, él está haciendo sus funciones de senador en este momento. ¿No está cumpliendo la labor política? No está haciendo su labor política, está haciendo sus funciones de senador. Una campaña. No sabría decirte, todavía no hemos recibido línea. El punto es seguir trabajando y seguir trabajando para la población. La cosa es proponiendo. Y ha sido claro, está nuestro candidato en una pausa electoral dedicado, concentrando todos los esfuerzos en ayudar en la Chiquitanía. ¿En su casa entonces? No creo que esté en su casa. Bien, vamos a conocer ahora la opinión de nuestros invitados. Pausa electoral, no se sabe por cuánto tiempo. ¿Qué opinas tú, Marianela? Bueno, yo creo que era necesario, era urgente y era al mismo tiempo un deber. Pero un deber que debería haber llamado a la acción de todo político y política que está en carrera, en este caso a las elecciones del 20 de octubre. Y en esos términos lo que hemos visto es instrumentalización de un tema muy sensible para todas y todos los bolivianos en diferentes grados, ¿no? Y soslayar inclusive el grado de responsabilidad en diferentes niveles autonómicos y de gobierno en el país, y al mismo tiempo, como ya están acostumbrados muchos, socavar nuestra fortaleza soberana como país y sus capacidades de atención a urgencias, a crisis, con esa vocación de solidaridad que tenemos, con esto que nos caracteriza a todas las y los bolivianos. Y yo creo que varios han caído en ese grado de irresponsabilidad y el gobierno lastimosamente no ha dado certezas claras en un tiempo mucho más corto y poner las cosas en su orden, ¿no? Y hay que encontrar, para empezar, responsables, y hay que decirlo, en qué grado, si son institucionales, son personales, son empresariales, de qué grado son las responsabilidades. También hay que decir quiénes mienten o no mienten, y hay que advertirle eso a la población para darle certeza. Yo creo que se ha tardado mucho en reaccionar en esos términos. Esa es mi opinión. Muy bien, perfecto. Iván. A ver, después de que el MAS le ha metido fuego, o sea, los del MAS, con ese su decreto, con esa ley 749, lo único que han hecho es meterle fuego al país. Y siguen haciendo campaña, siguen hablando de que hay que hacer pausa ecológica. No, señores. Y Marianela dice hay que buscar culpables. El único culpable de que el país se incendie, de que el país esté como esté, es el MAS. Y no hay responsabilidades. El ministro Cocarico sigue feliz, es el gran distribuidor de tierras, el gran negociador de tierras, distribuyendo tierras a ton y son. El señor de Medio Ambiente, ¿cómo se llama? Del Maya, Ministerio de Medio Ambiente y Agua, el señor Carlos Ortiz, ¿qué hace? Es decir, los de la ABT siguen felices, los del INRA siguen felices. ¿Sabe que aquí no hay nadie es responsable? Ni el presidente, ni el vicepresidente, ni los ministros, ni las autoridades, o sea, todos felices. Y con esa soberbia que dice Marianela, tenemos la capacidad, 1 millón de hectáreas, 30 días de fuego, 30 días de arrasar la biodiversidad. La Constitución Política del Estado, en su artículo 124, y aquí Marianela, que se ufana de tener una constitución, de que ellos han hecho la constitución, establece en su artículo 124, cuando habla de traición a la patria. Yo no he redactado esta constitución, la han redactado ellos. Dice, comete delito de traición a la patria el boliviano o la boliviana que incurra en los siguientes hechos. 1. Que tome armas contra su país. 2.
que viole el régimen constitucional de recursos naturales. El artículo 342 de esta Constitución establece qué es el régimen constitucional de recursos naturales. ¿Qué dice el 342? El artículo 342 dice: es deber del Estado, es decir, del gobierno y de todas sus instancias y de la población, conservar, proteger y aprovechar de manera sustentable los recursos naturales y la biodiversidad, así como mantener el equilibrio del medio ambiente. 1 millón de hectáreas quemadas, 1 millón de hectáreas metidas al fuego por un decreto que aprueba el gobierno, que permite el chaqueo abierto de tierras, un vicepresidente que va a decirles a los ganaderos y a los agroindustriales: les vamos a dar 1 millón de hectáreas, pues a cumplir su meta. El vicepresidente le ha dicho: tranquilo, sí, cada año vamos a darles 1 millón de hectáreas, a cumplir la meta. Y este país no pasa nada. Termino. Este gobierno, en menos de un año, nos ha hecho perder el Mar Azul. El 1 de octubre se cumple un año de nuestra derrota de 9-0 en La Haya, y en menos de un año hemos perdido el Mar Verde. Y siguen impolutos, siguen felices, siguen hablando y haciendo campaña, que vamos a hacer una pausa electoral. ¿Cuál pausa electoral? El vicepresidente sigue entregando obras por allá, el presidente sigue haciendo obras por allá. Es decir, es un desvarío. Y finalmente, no ha querido declarar zona de desastre. ¡Qué pena! ¡Qué pena! 2 aviones y 2 helicópteros que el gobernador de Tarija gestionó con el de Jujuy se tuvieron que ir porque el gobierno no le dio la gana de agilizar los permisos, no le dio la gana de agarrar rápidamente estos recursos. A eso es lo que estamos viviendo el país, desgraciadamente. Marcelo, ¿tú qué opinas? Sí, bueno, a ver, hay 2 elementos que me parece importantes ponerlos en mesa antes que Iván y Marianela seguramente entren en una acalorada discusión. No voy a decir incendiaria porque me parecería sarcásticamente inapropiado, ¿no? Bueno, pero seguramente estarán en una incendiaria discusión. El primer elemento: es imposible que en un contexto electoral el tema no tenga o no se tome con un matiz político. Es decir, más allá de lo que se pueda desear o no desear, digamos, en apariencia, en un posicionamiento ético, etcétera, es imposible no sacar la calculadora política y ver cuánto este hecho puede afectar una campaña y otra campaña. Primer elemento, me parece que es bueno aterrizar en el realismo político. Ahora, por supuesto que tiene y puede tener un efecto electoral el hecho de el incendio desgraciado que está sucediendo en la Chiquitanía boliviana. Yo creo que la sociedad, la población está mucho más sensible a ver estos aspectos, los va a dimensionar más por la coyuntura electoral. Pero también es cierto que todavía hay tiempo para revertir también a través de técnicas electorales, de marketing, ¿no? Este desgaste que puede haber tenido el movimiento al socialismo. Hay algo con lo que me quedo con Iván al final, y dice que pareciera que no hubiese pasado nada, ¿no? Y hay muchas cosas que han sucedido y que son grandes en el país y que luego no tienen una consecuencia política como se pensaría que deberían tener, ¿no? A ver, vamos con el tema del mar, por ejemplo, ¿no? Es algo que yo lo he reclamado en esta mesa. Para mí es un tema que debería estar clavadísimo como agenda central en la campaña electoral. Pero no ha pasado nada. Si te has dado cuenta, solamente hay un partido que dice voy a hacer esto en el tema marítimo. Los demás como que han soslayado el tema, que a mi criterio es un tema central para el país, ¿no? Pueden haber otros temas, como por ejemplo el tema de violencia y el tema de políticas en relación a género y generación, que tampoco están saliendo a flote en la campaña electoral como deberían salir y deberían tocarse, ¿no? Incluso el mismo tema de la repostulación está empezando a ser deflacionado en el ámbito de la campaña, ya no es un tema que se está poniendo en agenda. Entonces, habrá que ver mucho acá de este realismo político, cómo el movimiento socialismo logra aminorar ese impacto que pueda tener en el ámbito de la opinión pública. Y por supuesto también, y de manera realista, cómo las oposiciones políticas pueden sacar un rédito electoral en función a este acontecimiento que por supuesto no estaba esperado. Pero voy al segundo elemento.
Creo que de alguna manera a todos los partidos políticos que estaban en competencia, y según el tanteo de muchas de las encuestas que hemos visto, este incendio les cae bien en el sentido de hacer una pausa, pero no una pausa ética moral, sino una pausa de reposicionamiento estratégico. Después de mucho tiempo en el país, estoy viendo campañas electorales muy tácticas, ¿no? Es decir, los equipos de marketing electoral de los partidos políticos están guardando, están midiendo el fervor de la campaña y los instrumentos y herramientas de la campaña. Hace 2 o 3 elecciones, el tema político estaba sobre el marketing político. Ya sabíamos quién iba a ganar, era una fuerza avasallante, era un movimiento que no se iba a detener, las mayorías ya estaban con correlaciones claras. Hoy, el partido oficialista no está logrando lo que quiere en el apoyo electoral. Está subiendo, tiene una ventaja en relación al segundo, pero no es lo que se quisiera, no es lo que se desearía. Y por supuesto, los partidos de oposición política tampoco les está yendo muy bien, tienen que reposicionar varias estratégicas. Yo creo que esta pausa o este tiempo de frenar un poco te permite replantear tácticamente la campaña electoral. Yo creo que el MAS tiene que tomarse una pausa, debe estar repensando cómo va a mover sus fichas ahora en relación de lograr más del 40%, llegar incluso a superar el 50% de la preferencia electoral, y por supuesto las oposiciones políticas también a conseguir un mayor logro en ese espacio electoral. Muy bien, a ver, Marianela. Bueno, por lo visto el Iván me ha extrañado mucho y quiere debatir, y me llama soberbia. A diferencia tuya, no soy así, ni tampoco es mí, ¿no? Es de todo el pueblo boliviano, aunque te duela. Así nomás es. Si hablamos de lo legal, la legitimidad, estás bajo un gobierno, es también tu gobierno, así te duela por donde quieras. Lo otro, no te permito que me llames soberbia. El soberbio eres vos cuando ayudas a desinformar a la población con todas estas, con este teatro que siempre traes, ¿no? Teatro, ponerle fuego al país. Vos lo estás haciendo, yo no. Ustedes lo hacen. Vos estás haciendo eso. Simbólicamente. Porque claro, y otra cosa que nunca vas a hacer es estadista, y lo demuestras, ¿no? Y lo demuestras porque no ves el lado racional y alimentas esas reacciones que necesitan vacunas antirrábicas, lastimosamente, ¿no? Y resulta que el Estado ha crecido, Bolivia ha crecido. Y estoy entrando en un ámbito de presunción con nuestra gente, para que me oiga, ¿no? ¿Por qué razón? Hasta el 2006 éramos algo más de 9 millones, ahora somos más de 11 millones. ¿Cuál ha sido nuestra capacidad productiva? ¿Cuánto ha sido nuestra capacidad de garantizar soberanía alimentaria? ¿Cuánto hemos sido capaces de producir? Es más, fruto del anterior sistema republicano del Estado, pues lo que hemos terminado haciendo es vaciarnos del campo a las ciudades, encontrando cemento, y en cemento no se produce, ¿no? Entonces quedan ahí sectores que tienen que ver con la grande producción, y todavía hay una promoción, y es parte de la obligación del Estado por Constitución para que tratemos de que volvamos a nuestras tierras a producir. Ahora, ¿qué tierras? Hay mucha gente ahí que no conoce y dice, ¿por qué no les dan en el altiplano o en este otro lado? ¿No? De forma injusta y con desconocimiento. Y a esa gente le hay que decir, o sea, necesitamos alimentación, y presumo que el gobierno, en su argumento, no conozco el decreto en su preámbulo para decir cuáles han sido los argumentos que han sustentado el decreto reglamentario, pero sin duda la ley 602, que tiene que ver con este marco regulatorio de hasta cuánto vas a expandir, cuándo vas a declarar estado de emergencia o estado de excepción o desastre o estado de alerta, etcétera, tiene sus propios criterios que no solamente están en el marco de la Constitución porque tienen que ver con competencias internas, sino también tienen que ver con estar en el marco de las regulaciones del Sistema Internacional de Derechos Humanos. Pero ambas tienen que ver con generar equilibrios precisamente en esas necesidades de la población. ¿Qué hace un estadista? ¿Qué tipo de decisiones toma? En este caso, pues, tiene que ver precisamente con que garanticemos nuestra alimentación, estoy en esa presunción todavía. La segunda es que también generemos mayores recursos económicos a través de la exportación, en este caso, me imagino, con el tema agropecuario. Sé que hay ganaderos que quieren
llegar más allá. De hecho, nuestra ganadería boliviana en términos tecnológicos, científicos, es una de las mejores de la región y que ha logrado acreditar la exportación de nuestro recurso. Habrá que seguir desarrollando como Estado en el área tecnológica, por ejemplo, qué tipo de reproducción se va a hacer, sigue esta primaria que existe todavía en el oriente boliviano, entre otras cosas que tienen que ver con ese contexto normativo de el por qué ha salido ese decreto que permite ampliar la frontera agrícola en nuestro país desde el Estado. Necesidades de las y los bolivianos existen y hay que preguntarse siempre, ¿qué comemos? ¿De dónde comemos? ¿Qué nos viene a nuestro plato cada día? Es una primera reflexión antes de condenar. La segunda reflexión que hay que hacer es aislarnos de este desprecio que los conservadores en nuestro país nos meten en nuestras mentes, ¿no? Es un desprecio a esa capacidad organizativa, movilizativa, de cooperación, de solidaridad manifiesta de nuestra gente, y aparte de desprecio también es meternos esa baja autoestima, o sea, nos laceran el autoestima como bolivianos y bolivianas cuando dicen necesitamos expertos internacionales, y resulta que en Bolivia habían habido expertos que recién hace unos días han salido a decir que sí podría convenir una declaratoria de desastre, pero ya cuando el 80% del fuego se ha extinguido y se siguen haciendo los trabajos que se necesitan. Y yo reitero, entre las otras cosas que a mí me da mucha pena es que tan rapidito pretendan extranjeros en el país y poniendo bajo vulnerabilidad nuestra soberanía de Estado. Eso es algo que no me gusta porque hablan desde la hiel, hablan desde el hígado. Hay que dejarse llevar por eso. Yo sé que duele, a mí me duele. He estado en Santa Cruz hace una semana, he estado con varios voluntarios viendo allá para ir a trabajar, a ayudar a nuestra gente, he visto cómo se organizan. Por tanto, no podemos menospreciar esa capacidad que tiene nuestra gente, y el Estado, el gobierno, lo que tiene que hacer es aceptar ese marco de ayuda que ha aceptado, pero con un principio de soberanía también. Las causas ecológicas en gran parte del mundo, y particularmente a este lado del planeta, pues en términos sencillos podemos decir que estamos pagando los platos rotos quienes no hemos contaminado, no hemos generado este tipo de inconsciencias o entre otros aspectos que hayan incidido en este incendio de nuestra Chiquitanía. Y en cuanto a efectos electorales, ha de tener su efecto electoral. Claro, aquí el desafío está nuevamente en nuestra población para que pueda discernir cuál es objetivamente tratado y cuál no. Y ahí hay que hablar de responsabilidades. Hay grados de responsabilidad en diferentes niveles de gobierno. Bolivia está organizada de forma autonómica. Por tanto, los que proclaman autonomía no es por conveniencia, es porque tienen que desarrollar su capacidad de gestión en atención a precisamente situaciones críticas como esta. ¿Qué han hecho? ¿Qué no han dicho? ¿Qué ha pasado con la gobernación que no le hemos visto en acción, ¿no? Y desde un gabinete hablando, pues eso no da buenas señales. Y desde el otro lado, pues también tienen que organizar mejor y dar esa certeza de grados de responsabilidad. Como digo, han dicho que no es hora. Yo particularmente no estoy de acuerdo con eso, porque sí hay que aclararle a la población en qué tiempo tenía que reaccionar quién, y las normas vigentes no están fuera del contexto de la Constitución, ni están tampoco fuera del marco internacional que reconoce nuestra propia Constitución. A ver, Iván. Me van a tener que dar más tiempo, porque aunque el compañero Silva quiere hacerse el independiente, él era concejal del MAS. Y Marianela habla, pero increíble. Pero contá la historia completa. Ya se denunció, pero has entrado por el contá la historia completa. Has entrado por Iván, yo cuántas veces he estado contigo y 3 panelistas de oposición y nunca he llorado. Yo no les tengo miedo. Nunca he llorado. Tu razonamiento es bien sencillo. Y el razonamiento del gobierno es bien sencillo. Y no tengo Queremos que comer. acomplejar a nuestra gente. No, yo no tengo. ¿Para qué? ¿Vos haces Queremos eso, pues? comer. Por lo tanto, quememos. Queremos comer. Por lo tanto, matemos. Queremos comer.
por lo tanto, es un razonamiento primitivo. No, el primitivo No eres estoy vos. diciendo, déjame hablar. Pero Me has dicho no varias cosas y distorsiones. yo me callo. Yo no te he Les dicho, pido un favor. Yo no les pido te un favor. he dicho, Entonces, pues yo lo único que te he dicho es no te permito que me llames soberbia. Les La voy a- otra explicación Ya, ha sido no para me voy a la hacer población. tanto. Estoy Por tanto, hablando en general del tampoco te concepto. permito que distorsiones Ya, no me mis voy a referir palabras. más, Y claro, como lo que haces siempre es despreciar la nunca lectura que uno puede tener. Pero ¿no? déjame terminar. Les voy a pedir un favor para que continúes. Sí. Te voy a dar la voz después. Por favor, veamos esta nota que tiene que ver con el tema de la pausa ecológica. De ley que sale desde la Asamblea Legislativa y será en consulta y trabajada con el Poder Ejecutivo es lo que se apunta a realizar en el gobierno para ejecutar la pausa ecológica. Entendemos nosotros que la pausa ecológica va a establecer que en los lugares de la Chiquitanía o de la Amazonía que han sido objeto de desastres a consecuencia de los incendios, no podrá realizarse ninguna actividad económica, no se podrá transferir, enajenar ni realizar actividades de sembradío. Se tiene que trabajar técnicamente y también se sabrán los tiempos, pero que obviamente apunta a evitar la actividad en esa región del país, afirmó Borda. Considero que la pausa ecológica no está sujeto a una decisión de un político. Tiene que haber un informe técnico de entidades internacionales y nacionales para establecer una pausa ecológica. Algunos ya han dado su criterio que en 300 años vamos a poder recuperar todo el patrimonio ecológico, natural que se ha perdido. Otros dicen se puede hacer más antes, en 60 años, pero todo el mundo pasa de 50 años. Eso significa que hay que hacer un trabajo muy técnico. Otros parlamentarios afirman que esta pausa ecológica debe de ser trabajada urgentemente para así conocer cuáles son los parámetros y las reglas que debe de seguir incluso la misma ciudadanía en esa región. Se va a implementar mecanismos, medidas para volver a replantear los árboles, el tema vegetal, animales, la biodiversidad fundamentalmente. Entonces esa es la característica que tiene la pausa ecológica enunciada por nuestro presidente del Estado Plurinacional. Bien, después de ver esa nota de pausa ecológica, promesa es deuda, continúas hablando, Iván. De equilibrio. De equilibrio. Creo que ha valido la pena que tomemos un poco de respiro, ¿no es cierto? Seguramente. Algunas cosas que ella considera que son verdaderas. Ahora ¿O tú no crees que era necesario hacer una pausa en las campañas? Hay que volver a... no, claro, yo estoy de acuerdo. Tácticas. No estoy en contra de eso, es lo que estoy en contra de los razonamientos. A ver, ¿qué le dices a Marianela? Ya estamos en el programa. Sí. Ah, yo pensé que estábamos todavía hablando. No, dale, te dije que te iba a dar la palabra. Ah, me dijiste, no, lo que yo estaba diciendo, disculpe la teleaudiencia, es porque yo estaba queriendo comentar lo de las declaraciones de Óscar Ortiz. No, pero lo que yo decía que el razonamiento de Marianela es primitivo, no te estoy diciendo que tú seas primitiva, sino el razonamiento es que tú dices queremos comer, entonces quememos. Queremos comer, entonces matemos. Queremos comer, entonces destruyamos. Eso es pues un razonamiento primitivo de los hombres que cuando no tenían otro factor que la tierra. Hoy hay conocimiento, hoy en la producción se pone conocimiento, se pone tecnología, se pone crédito. Porque antes nomás teníamos que avanzar a la tierra, devorar la tierra para precisamente comer, porque no había otros. Hoy no. Entonces no se trata de llevar campesinos como mitimaes, porque tú debes, como eres del proceso de cambio, deben entender ustedes mejor qué son los mitimaes, ¿no? O sea, los mitimaes en tiempos del Incario eran gente rebelde o gente de colonizadores que llevaban los incas a consolidar sus territorios en diferentes partes de su reinado y los llevaban obligados.
para consolidar como los colonizadores. Bueno, aquí estos mitimaes que ustedes llevan, ¿no ves? Porque son una especie de nuevos mitimaes, los llevan y los dejan. Y no es que los llevan, van a producir, no, es para generar poder político. Porque si realmente quisieran que produzcan, esos hombres generen economía, por ejemplo, les enseñarían cómo manejar el bosque. Y el bosque no necesitas quemarlo para generar riqueza. Hay todo un programa de agroforestería, de utilización de los recursos, de manejo sostenible del bosque. Les enseñarías a hacer turismo. Y no matarías el turismo como el gobierno ha matado, por ejemplo, el turismo en el Madidi. Con una visión política ha puesto restricciones a que vengan los israelitas, restricciones a que entren los americanos, porque supuestamente son del imperio. Y han matado una industria turística en todo el Ruenabaque y todo. Entonces, no se trata ahora para comer que tengas que destruir. Ese es un razonamiento totalmente primitivo, totalmente sentado solamente en el extractivismo. A la tierra hay que sacarle, a la tierra hay que expoliarle, a la tierra tenemos que explotarla lo más posible. No, hay conocimiento, hay nuevas formas de producción, hay nuevas formas de aprovechamiento. Por ejemplo, esta semana he estado, y tú seguramente conoces mucho mejor, con productores agroforestales. Nosotros podríamos exportar pero por millones, lo que se llama el cacao silvestre. Claro, bajo la lógica que tiene el MAS, no, hay que meterle fuego al bosque. No, el cacao silvestre es uno de los productos más requeridos en cuanto a producción en el mundo y en cuanto a sabor. La medicina, nosotros podríamos ser unos, pero tremendo laboratorio de medicina, porque tenemos los bosques más ricos en biodiversidad, pero no. Hay que quemarlos. Ese es el razonamiento primitivo al que me refiero y que yo creo que realmente es nefasto. Y ese es el razonamiento el que ha llevado al gobierno a autorizar los desmontes. Y por supuesto, esos son el perfil para que se encienda la chispa en un bosque, además como el Chiquitano. Porque el bosque chiquitano es diferente al bosque amazónico. El bosque chiquitano es un bosque seco, que tiene que tener un cuidado extraordinario, porque no es como el bosque amazónico, que se quema, pero luego, pues debido a la propia humedad, se autocontrola, ¿no? En cambio no, por eso hemos tenido este desastre, y no solo es desastre, sino catástrofe. Eso es lo que creo yo, que razono y que llamo a la reflexión de que los bosques son riqueza, los bosques generan economía, los bosques nos proveerían realmente una gran cantidad de riqueza al país, porque para suerte, pero ahora para desgracia del gobierno, ¿no? Para suerte el 56% de nuestro territorio, si tú agarras el mapa, el 56% de nuestro territorio es Amazonía, es llanuras orientales, es bosques. Y este gobierno, como no entiende la lógica del bosque, cree que hay que meterle fuego a eso. Y no solo el fuego físico, sino que también le quiere meter fuego agua. Es decir, quiere hacer, por ejemplo, la idea más loca que escuché, con esto acabo. La idea más loca que he escuchado, quiere hacer represas, la del Chepete y el Madidi, para matar y anegar miles y miles de hectáreas en el departamento de La Paz. Bueno, no solo en el departamento de La Paz, sino también en el departamento del Ben. Cuando en realidad, si queremos generar energía eléctrica, podríamos nosotros, los que conocemos, los que hemos viajado, si tú tenías la cantidad de quebradas que tenemos y de agua que cae, si nosotros pusiéramos pequeñas represas, generaríamos y luego condensaríamos, generaríamos un montón de energía y luego llevaríamos eso a una gran central. Pero no, aquí la vieja idea, primitiva idea de las grandes represas, que eso era pues del siglo XIX, así se pensaba. Hoy hay otras metodologías. Entonces métanle conocimiento, ¿no? Y métanle tecnología, métanle crédito, métanle a la gente, porque no estoy en contra de que vayan, pero no se trata de irlos a dejar como nuevos colonizadores, como nuevos mitimaes, a andar, a arreglártela. Y por supuesto, el campesino cuando va a esas zonas tiene que sobrevivir. ¿Y qué es lo que sabe hacer? Meterle fuego. Marcelo. Sí, a ver, le meteremos un poco de fuego al debate. A ver. No. Dale, adelante. No quiero hacer un sarcasmo ni juego de palabras, pero le meteremos un poco de fuego de debate. A ver, en el fondo, y haciendo un análisis electoral, ¿cuánto podría afectar este tema a cada una de las candidaturas? Y eso sería bueno leerlo, ¿no? A ver, vamos a comenzar con el presidente Morales. Ya, ¿no? muy bien. O sea, tú quieres ver El impacto, ¿no? ¿Cuántos votos quema? ¿O ¿Cuántos votos se han quemado? Porque no creo que solo se hayan quemado hectáreas, sino que es probable que se hayan quemado muchos votos también, ¿no? Entonces habrá que ver, ¿no? Yo creo que
A ver, el gobierno ha tenido siempre una estrategia muy interesante en que ha sabido ser muy resiliente a los problemas que se le han pasado, ¿no? De repente tiene problemas muy fuertes y poco a poco, con un trabajo además muy metódico, a mí me parece muy estratégico, ha ido superando esos problemas y al final no han pasado nada, como muchas veces ha dicho el Iván, aquí no pasó nada, aquí la cosa está bien, y es más, a veces sobre esos problemas incluso le saca algún tipo de ventaja de apoyo ciudadano, etcétera, etcétera, ¿no? La pregunta es ahora si esto podría suceder con la chiquitanía. Me parece que no, por una razón. ¿Por qué? Tiempo. Estamos a un mes, 19 días. Exactamente, del proceso electoral. O sea que cualquier estrategia de reposicionarte, porque así se llama en política, ¿verdad? Puedes meter la pata, pero tienes varios meses para reposicionarte. Esta vez pareciera ser poco efectivo. Así que hay que ver realmente qué podría utilizar como estrategia el gobierno ante un impacto que creo que puede ser evidente. No sé si será definitivo, no, para nada por el estilo. Creo que no hay que ser histriónico, pero que evidentemente creo que no solamente se han quemado hectáreas, se han quemado votos también, ¿no? Habrá que ver qué nos dicen los estrategas del movimiento socialismo en el sentido de reposicionar, darle vuelta a la imagen. Por tres cosas fundamentales. Uno, hay un imaginario colectivo muy fuerte medioambiental. Y ese imaginario colectivo de defensa medioambiental, curiosamente, está en el mundo urbano, ¿no? ¿Qué contradicción más grande, ¿no? Si uno puede ir a las poblaciones rurales, y lo sabemos bien, creo que los tres acá, que nos hemos movido muchísimo por el lado, hay una conciencia medioambiental, pero no tan desarrollada, no tan arraigada como hecha bandera como la que tenemos en las ciudades, ¿no? Entonces hay un impacto, se ha visto por lo menos en el eje troncal, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz, en las grandes ciudades, ya manifestaciones ciudadanas que por supuesto piden no solamente responsabilidad, sino que condenan el hecho. El segundo elemento que es difícil para el gobierno es de que esto viene ya después de un imaginario desgastado que lo inicia el TIBNIS, ¿no? Creo que el TIBNIS es un punto de ruptura de un imaginario, ¿no? Que va precisamente a defender los derechos puros de la naturaleza, de la madre tierra, etcétera, etcétera, ¿no? Y por supuesto el tema de responsabilidad, que es el tercer elemento. O sea, después de 14 años de gobierno, no puedes plantear una pausa agrícola no sabiendo lo que haces. O sea, de la expansión de fronteras agrícolas, después de 14 años y decir, a ver, vamos a repensar, vamos a replantear, vamos a ver cómo se hace, eso ya no se puede decir, ¿verdad? No se puede decir. Es decir, has tenido 14 años de gestión. Entonces, estos son los elementos que creo que pesan en este momento y que vamos a ver si los estrategas del movimiento socialismo pueden darle la vuelta en el poquitísimo tiempo que tienen. Vamos con Ortiz. Ortiz es otro de los golpeados, definitivamente. ¿Golpeado? Sí, golpeado. Primero porque tampoco puede eludir la responsabilidad, ¿no? En esta mesa se ha puesto en debate el tema de una responsabilidad, por supuesto, de niveles autonómicos, ¿no? Más aún, y le cae mal, este empiezo de arrumacos que tuvo los demócratas con el movimiento al socialismo, ¿no? Y que hasta ahora muestra, y eso es el producto de una posición tibia de Ortiz. ¿Y se han dado cuenta? Sí, el gobierno es responsable, sí, las políticas gubernamentales fueron malas, sí, pero ahí nomás, ¿no? Primero porque es un tema que por supuesto quisieran pasarlo por encima, porque hay una responsabilidad también de la gobernación y de todo el esquema de poder, por supuesto, que maneja económicamente Santa Cruz, ¿no? Y coyunturalmente también es un problema serio, porque te obliga nomás a las empanaditas que estabas haciendo, ¿verdad? Tratarlas de romper, es decir, un ratito, yo no soy tan responsable, miren, échenle la culpa a quienes están dando conmigo, él es más responsable que yo, porque indudablemente, y esto se ha visto en estos días en Santa Cruz, especialmente Santa Cruz ciudad, hay también un grupo muy fuerte de ciudadanos que están condenando y están buscando en el poder político a los responsables de esta devastación hecha. Todo pareciera ser de que se juega para Mesa, ¿no? Que Mesa podría recibir tranquilamente el rédito, que no creo que sea mucho, pero que es un rédito indudablemente de esta desgracia, electoralmente estoy hablando, ¿no? Pero también nos sorprende la tibieza con la que el candidato Mesa ha respondido en este contexto, ¿no? Fiel a su estilo. Pretende analizar con la coyuntura abstractamente de la realidad. Segundo, que los mismos políticos entran en esa misma dinámica
y se olvidan de los derechos que tiene la población, que es el derecho a la información, no a la desinformación. Por tanto, tendríamos que estarle hablando inclusive a partir de los planes de gobierno y su contenido en el ámbito medioambiental. ¿Cuánto hacen? ¿Cuánto han propuesto? Yo he visto apenas algunas nominales nomás en el término. Paréntesis, ahora, comentario, un segundo nada más. Todos los partidos políticos, todos en sus programas, te plantean la ampliación de la frontera agrícola. O sea que ninguno puede echar la piedra a ningún lado, toditos. Y el vicepresidente, su banderita principal antes de este problema era la ampliación de la frontera agrícola. Cierro. Bueno, está bien el dato, perfecto. El asunto es, en términos de protección, todos son nominales, todos te dan un rezo, pero ninguno te dice en qué acciones concretas van a calar esas medidas protectivas al medio ambiente como ponen en sus planes gubernamentales. Segundo elemento. Se dice 14 años de gobierno que se ha hecho y se olvidan del Estado que hemos heredado. Primeros 4 años de violencia, tensión, resistencia y negación a el ejercicio normal de un gobierno, claro, con rostro indígena al que lo odian, no lo han aceptado muchos que están particularmente en la ciudad. Ahora bien, contabiliza, restando ese tiempo de conflicto, 10 años para intentar, yo digo, se ha quedado en el intento en el sistema universitario de tener un nuevo modelo educativo que precisamente genere profesionales de alto nivel en diferentes áreas y que no nos concentre nada más en las ciudades, porque nuestras mentalidades coloniales todavía han concentrado que los campos de estudio más ocupados sean o más requeridos sean el área de derecho, el área de ciencias políticas, médicas, pero a las áreas técnicas y a las áreas de producción agropecuaria poco incentivo se ha dado, ¿no? Y la política ya mentalizada en nuestra gente es que tengo que irme a la ciudad para tener derechos. Entonces, revertir todo ese pensamiento colonial que se ha heredado del periodo neoliberal y de la República es complejo. Por eso se habla de un proceso de descolonización que está en la Constitución y por eso yo insisto en que el gobierno tiene que revisar con mucho cuidado ese tema, cuánto se ha avanzado, porque tendríamos que hablar de responsabilidades históricas de no haber generado especialidades y tecnología, por ejemplo, para una nueva forma de producción. Quienes hemos vivido en el campo sabemos qué tiempo lleva preparar la tierra, sembrar, que salga y que crezca la cosa y luego tengamos frutos. Entonces hoy, en 10 años, lo que ha hecho este gobierno efectivamente es sembrar precisamente, tener gente enviada con becas para desarrollarse en el ámbito tecnológico y generar nuevo sistema de producción en el país. Eso ha pasado. Entonces, en tiempos hay que saber qué tiempos hemos perdido y nos han dejado un retraso de un siglo, hemos dicho, ¿no? Vox Populi, lo decíamos en los debates universitarios. Estamos atrasados con 100 años. Superar esos 100 años es difícil. Ahora, dicen y critican que hay proyectos que se están atendiendo o más bien se quieren hacer de forma primitiva, son demandas de años, ¿no? Entonces, ¿cuánto se atiende a esas demandas históricas en muchos casos y se concretan para fortalecer el aparato económico en nuestro país? Ahora, por el otro lado, hay una distorsión en este ámbito de información y que es la vulneración cínica y en cámaras ante la población cuando pretenden distorsionar mis palabras. Yo he hablado en términos de presunción, a eso que Iván le llama primitivismo en la concepción de justificar un decreto que está vigente todavía, no sé si lo materializarán con ley, con otro decreto, en esta pausa ecológica a la que le han llamado a este decreto supremo 39, ¿cuánto es? 73. Entonces están en ese plan, no sé qué harán, por eso mi crítica es ¿por qué no actuar inmediatamente, reemplazar con otra medida de protección y al mismo tiempo un plan de recuperación, instalar no solamente un gabinete ejecutivo, sino llamar a la participación social de estas personas que se dicen activistas y que muchas no conocen, ¿no? Idealizan todo el área verde de nuestro país y el campo productivo. Luego tendríamos que hablar también de el impacto al que quiere llevarnos
Marcelo, el impacto que va a tener todo esto y cómo se está gestionando desde los diferentes frentes políticos y particularmente en los tres que aparecen en primera fila en las encuestas. Los tres van a tener efectos, depende cómo lo manejen en estrategia, ¿no? Y en eso se juegan tiempos, compartíamos con Marcelo, y hay que saber responder con contundencia, y hay que saber informar ante la desinformación. Por ejemplo, sé que en CNN están diciendo barbaridades, ¿no? Con entrevistas de disque voluntarios, no sé, sería de verificar y con documentos en mano pues hay que hablar, ¿no? Por eso las responsabilidades hay que establecerlas en todos los niveles. Que los otros cobren sus facturas es un tema muy aparte. Lo que yo quiero es que nuestra población esté consciente de que debe reclamar una información cierta, una información racional y en función a sus propias necesidades. No es condenar por condenar. Nuestra democracia es profunda, es nuestra vocación. Pero lo que nos falta es darle ese toque de madurez racional al momento de encarar situaciones como esta y bueno, jugar con los tiempos que sea para los políticos y para nosotros, para establecer medidas de corresponsabilidad desde la ciudadanía en torno a no usar más plásticos, por ejemplo, en torno a, qué sé yo, ir y dejar que depreden los extranjeros nuestras áreas verdes a título de turismo, rompiendo soberanía, etcétera. No, esas cosas no se permiten. La gestión desde el rincón de cualquier comunidad en nuestra patria tiene que ser con esa responsabilidad patriótica, cuidar soberanía y dignidad. Perdón, paréntesis, Marianela, el gobierno debió haber sido más duro, eso es lo que estoy tratando de inferir con tu participación, es decir, debió haber tomado medidas más drásticas en el ámbito de las responsabilidades. Debería, sobre todo en la desinformación. Eso es fácil de identificar, de dónde nace la desinformación, dónde se amplifica, quiénes son. Hay dos momentos en este caso en el gobierno y a mí me preocupa como ciudadana es que el Ejecutivo esté haciendo doble rol, ¿no? Hay una estructura partidaria que tiene que encargarse de la campaña como tal y la otra estructura por responsabilidad legal tiene que encargarse exclusivamente de hacer su gestión, su trabajo. No puede mezclar ambas cosas. Y aquí está en una línea muy delgada en el que se prestan, pues, ¿no?, a estas interrogantes a las que tienes. Y has dado para que el negro te meta 10 goles ahorita. Seguramente. Es que yo por eso antes de venir al programa me he tomado maca forte para estar bien y no caer en una depresión. Mira, hablaremos de descolonización. ¿Sabes qué? ¿Saben qué es Bolivia? El neoliberalismo tan depredador, tan depredado, tan maltratado, ¿sabe qué? Creó 28 millones de hectáreas en parques nacionales y reservas forestales. Dime qué área protegida, qué parque forestal ha creado este gobierno. Dime una que hablan de lo indígena, de la Pachamama y hacen sus ritos. Todo es show. Lo único que saben es meterle fuego. 28 millones de hectáreas. Dígame qué han creado ustedes. No. Antes que entre ustedes al gobierno, había 2 millones de hectáreas certificadas con manejo forestal, donde vivían comunidades indígenas, los guarayos, en Cururú. Yo he trabajado ahí. Indígenas exportando manera de bosque sostenible. Ya teníamos experiencia en el Parque Noel que en mercado para vender bonos de carbono. Díganme qué ustedes han hecho para preservar la naturaleza. No, estos 28 millones de hectáreas se los han regalado a las empresas petroleras. De los 28 millones de hectáreas que antes estaban en parques y en áreas protegidas, hoy 18 millones están en manos de petroleras. Se las han regalado a los cooperativistas mineros que depredan por aquí y por allá. Si no, andan, fíjate, los ríos, andan, fíjate, la selva, buscando oro. ¿Quién controla? Es donde está la Arján. Se lo han regalado, por supuesto, pues a los cocaleros. Y si no, el Tifnis, ¿qué es, pues? Dime, ¿qué pues manejo sostenible hay en la región del Chapare? Depredan y contaminan los ríos y no hay quien los controle. Entonces, claro,
hay que sacarse la descolonización. ¿Cuánto? Si ustedes tienen la mentalidad más colonizadora, imposible que tengan mejor. Hernán Cortés es piojo tuerto al lado de ustedes en su sentido depredador. Para ti lo que es depredador, tendrías que preguntarte, a ver, ¿cómo se alimenta esa gente? Porque son resultado de ese periodo neoliberal. Tú que te ufanas aquí de decir que se ha declarado en reserva esto. ¿Qué, pues, tú crees que antes la gente moría de hambre? Les han cerrado. ¿Antes la gente moría de hambre? Claro, y la relocalización que ha hecho. Pregúntate qué clase de gente son, de dónde vienen esos colonos a los que tú juzgas y dices que son depredadores primitivos y que se los manda así porque sí. Yo te escucho, a pesar de que los cooperativistas, un montón de sandeces, yo te escucho con respeto y tú no pues sigues desinformando. No, yo no estoy. Es desinformar. Claro, es desinformar que se han quemado 1 millón de hectáreas. Condenando a una población que no tiene responsabilidad de conformar estos grupos sociales. Es una mentira ver que los tatús, los jabalíes se están muriendo, quemados, mueren calcinados. Es una mentira. O sea, eso es una foto que han mandado los del Imperio, ¿no? Y entonces nos han puesto en las su pantallas. Valoración, ¿lo humano o lo animalito? Y los seres humanos, pues, ¿dónde están? Ahí está, pues eso han expulsado ustedes. ¿Cuánta gente ha quedado sin vivienda? ¿Cuántos han dejado en la calle? Sin desarrollar su... ¿Cuántos relocalizados ¿Conoces Loboré? ¿Cuántos se han quedado en la colonización? ¿Sabes lo que es Aguascalientes? ¿Sabes lo que es Chochis? ¿De qué vive la gente ahí? No vive de ganadería, vive del turismo. Las cosas. Hablas de quiénes tienes que hablar, pero no si los condones a los colonos, porque vos estás viendo los están mandando. Yo conozco este país de viejo puerto, te puedo hablar. Está metiendo, está mezclando las cosas. ¿Has conocido alguna vez la comunidad Cururú? ¿Has conocido a los Yaminahuas que hacían manejo sostenible? ¿Has conocido los Tacanas que hacían manejo sostenible del bosque? ¿Has conocido a los Guarayos, a los Chimanes trabajando el bosque de una manera sostenible sin necesidad de depredarlo? No, pues mamita, claro que ha habido. Y los otros son culpables también de haber otros tienes que dar. A ver, dime, ¿qué han hecho ustedes en el altiplano? Expropiados en su propia ¿qué han hecho ustedes en el altiplano? ¿Por qué la gente del altiplano migra? Pues, ¿Por qué migra? El racismo ¿Por qué migra? Porque no es porque sea loca, sino que ustedes. No quieren ¿qué han hecho con la política de camélidos? De descolonización, precisamente. Déjame hablar, pues, madre. O sea, ¿qué han hecho? A ver, lo que tenemos en el altiplano son camélidos, llamas, alpacas y vicuñas. Dime, ¿qué política hay para incentivar la producción de camélidos? Que lo hace Perú. Hay programa, el Procamélidos. Mamita, ¿y qué exportamos? ¿Sabes qué? Les dan plata y los dirigentes se los roban. El fondio que se ha dado mediante el fondio y no han hecho nada. Hay que hablar de los niveles de educación, pues, discúlpame, la contaminación mental pues de las tagas que han heredado. Dime, ¿qué proyecto de camélido hay? Primero, para producir. Nosotros hemos en tiempos neoliberales, hemos potenciado la producción de carne de llama. Es ahí, gracias a una actriz, además internacional, que dijo que la carne de llama no tenía colesterol y se empezó a dinamizar la producción. Y fuimos los primeros, los bolivianos, en realmente empezar a generar producción sostenible. Dime hoy, ¿dónde está la producción de carne de llama sostenible? Podíamos haber llenado... ¿Por qué no ha parado el vaciamiento de la ciudad? Es que ustedes no han hecho nada. ¿Por qué no ha parado eso? Ustedes no han hecho nada. Entonces, el programa. Como no les dan nada en el altiplano, los dejan a los pobres compañeros. Se les ha titulado. Falso, se les da riego. Déjame, riego, sí, mija. No, pues. Sí, Marcelo no quiere hablar. Si fuera cierto, los paseños no estaríamos comiendo lechuga peruana, no estaríamos comiendo tomate peruano, no estaríamos comiendo papa peruana. Y te voy a decir, bueno, es que crees que yo soy loco, que como loco te voy a decir, ¿sabes qué? Tú comes trucha. Díselo a la gente. Aquí todos los ciudadanos comen trucha. ¿Sabes qué? ¿Cuál es nuestra tragedia? Señora que usted tiene, dice visión estadista, mejor dicho. El 100% de la trucha, del 100% de la trucha que comemos los paseños, 85% viene del Perú. Y que salga su ministro a debatírmelo, a contradecírmelo. Yo a ti no te creo nada. Si no me tiene que usted creer, si yo no le estoy hablando a usted, le estoy hablando. ¿No? Esta es nuestra tarea. Entonces uno se pregunta, ¿por qué el gobierno, en vez de llevar a esta gente a las ciudades o llevarla, en este caso, al oriente, ¿por qué no les ha dado condiciones de desarrollo? ¿Por qué no ha hecho, por ejemplo, introducir nuevas tecnologías, nuevas variedades? ¿Por qué no ha incentivado, por ejemplo, que desde los yungas de Sorata, de donde nos salía la chirimoya hermosa, no sea reemplazada con la chirimoya peruana? Que el durazno que venía del Uribay,
En el caso paceño, no se ha reemplazado con el tomate peruano. ¿Por qué? ¿Por qué estamos comiendo comida peruana? Yo digo, ¿por qué nos hemos venido a las ciudades? ¿Por qué? Porque ese Estado racista no nos daba servicios, no nos daba educación. Sí, el desarrollo llegaba como lujo. ¿Cuántas veces al año entregaban? ¿Qué tipo de proyectos? Para riego nos llegaba. En el occidente sabemos eso. Esto es tactismo. Sí. Esto es tactismo. Es a lo que me refería, a ver, en mi intervención previa. Esto es tactismo. Si te has dado cuenta, lo ardiente, caluroso, interesante, televisivo, comunicacional que ha tenido este debate, ¿no? Deberían estar generándolo los candidatos. Ah, no, por supuesto, total. Hoy los candidatos por táctica, toditos, si te has dado cuenta, excepto los chiquitos. Se han puesto en pausa electoral. Pero los tres más importantes están detrás. Si te has dado cuenta en este tiempo, y es lo que les decía, ¿no? Este es el tiempo de la táctica, del marketing electoral. Tienes que cuidar a tu candidato y tienes que ver en qué momento lo tienes que exponer y con qué lo vas a exponer. Eso hace algunos años jamás se hubiese pensado, porque la realidad política sobrepasaba al marketing político y a la táctica electoral. Hoy día no. Hoy día todos se están guardando, todos se están cuidando. Hubiese querido ver este debate entre Evo Morales y Carlos Mesa, ver este debate entre Óscar Ortiz o Carlos Mesa, pero no hay y no va a haber. Y si tú ves la efervescencia de los candidatos, no llega a ese nivel. ¿Sabes por qué? Porque están haciendo cálculo. Y yo vuelvo a la insistencia. Están mandando precisamente en este momento a que sean otros los que pelean, los que pongan posiciones, ¿no? Pero los candidatos están cuidándose. Mi pregunta es, tácticamente, ¿cuándo van a salir los candidatos? No sé, a mí no me han mandado, vos eres un buen bombero. O vos también mandado. Vos eres un buen bombero, deberías ir a la Chiquitanía a apagar. Apagas fuego, ¿cierto? Pero no me ibas a referir a tu segunda intervención. Primero, mi primera intervención era decir cómo este gobierno ha desperdiciado la oportunidad para generar oportunidades que valga las estamos de acuerdo en que este debate, perdón, y cierro, pero no me voy a meter más. Pero dime, ¿este debate lo deberían tener? Sí, pero los candidatos. Listo, pero bueno, estamos nosotros aquí. ¿Tú qué quieres que me calle? Pero ¿por qué no lo calles, negro? Habla lo que quieras, pero ¿por qué los candidatos están callados? Sí, porque están pues en pausa electoral. Qué sencilla la pausa electoral. Quieren ganar elecciones. Aunque no haya pausa electoral, igual no quieren hablar. Están en pausa electoral. Son temas, creo yo, que requieren no tanta teoría, sino soluciones prácticas. Y yo he trabajado desde el año 94 que estoy en gestión pública, y por eso agradezco a Dios, a Bolivia, al país, porque haberme dado esa oportunidad. He trabajado en los rincones más alejados de este país, llevando políticas públicas, llevando desarrollo económico local, aprendiendo. Yo hasta el año 2000 no sabía nada sobre temas medioambientales, hasta que tuve la oportunidad de trabajar en Bolford. Me metí 4 años en el monte y he conocido los montes Chiquitano, el monte Chaqueño, el monte Amazon. Es decir, he aprendido mucho y sé que se puede generar otro tipo de economía. Pero voy al tema, a tu pregunta. ¿Quién pierde en esto? ¿No? Coincido contigo que esta quemazón va a quemar votos. Va a quemar votos. Y en toda esa caracterización que has hecho, va a quemar votos en los jóvenes. O sea, si te das cuenta, las manifestaciones que han habido desde que convocadas, autoconvocadas, básicamente está conformada por jóvenes. Los jóvenes quizás no entiendan la gran política o no quieran meterse en la gran política, pero quieren agarrar causas. Y una de las causas es el tema del medio ambiente. Perdón, paréntesis, ¿sabes por qué, Iván? Porque para los jóvenes de las generaciones así, recién entraditas a la universidad, el desarrollo ya no es sinónimo de tractor. Exacto. Ya no es sinónimo de industria, ya no es sinónimo de carretera. Es conocimiento. Es conocimiento. Ya tienen otra forma de concebir el desarrollo, es otro concepto. Entonces, es evidente, es cierto, es muy interesante ver, por ejemplo, el comportamiento que han tenido, independientemente de las políticas de las universidades, los centros de estudiantes, las sociedades científicas de estudiantes, que han sido las más conmovidas y las más dolidas por esta tragedia. Cierro paréntesis, Iván. No, sí, siempre vos entre paréntesis andas quitando espacio. Pero maravilloso. Pero está pues, bonito, espacio, ¿no? Aportas. Entonces, lo que creo que va a haber ahora. Lo que va a pasar es, la pregunta es correcta. Este vaciamiento de votación que pueda tener el MAS, porque yo creo que la va a tener. Mucha gente que estaba dudando, mucha gente que es hoy a decidir, no, lo que tiene claro es no apoyar al MAS. Y mucha gente que estaba apoyando al MAS va a salirse, porque lo que ha ocurrido, por más que digan acá que es una mentira, es un desastre.
un mal manejo de las crisis, una mala reacción. ¿Cómo es posible que este señor de la Quintana venga a decir que los opositores le han metido fuego? Es decir, cualquier cosa, ¿no? Bolsonaro es un piojo tuerto al lado de lo que está haciendo el gobierno. Ahora, tu pregunta es correcta. Esta votación, este vaciamiento, esta quemazón, ¿a quién va a ir? Carlos Mesa cree que va a ir a él. Oscar Ortiz cree que va a ir a él. Yo creo que mucho menos Oscar Ortiz. Pero ¿estarán haciendo los méritos suficientes? Yo en eso coincido también contigo. Sí, Carlos Mesa, debido a los candidatos que tiene y debido a su economía verde que está proponiendo en su programa, no solo denunciar, sino salir realmente con propuestas creativas, con propuestas y mucho más claras. Explicar que esta era una gran oportunidad para que nos explique qué es esto de la economía naranja que en el razonamiento que tiene Marianela y todos los demás no se entiende. Creen que naranja es una naranja, es todo un concepto, ¿no? Entonces, esta era una gran oportunidad para sensibilizar al país hacia otro tipo de desarrollo. Ahora, la pregunta es, ¿por qué tú crees que no lo hace Carlos Mesa? ¿Por qué guarda silencio? Porque yo creo que forma parte de su estilo, ¿no? Es un estilo poco confrontacional, es un estilo más bien tranquilo, tibio, entonces, claro. Cobarde. El gobierno puede recuperarse de esto, sí, una de las cosas que tengo que respetar del gobierno... para las elecciones. Yo creo que esta es una buena oportunidad, era una muy buena oportunidad. 45 días. Claro, era una muy buena oportunidad, es lo que yo digo, ahí apuntar a Mesa para que salga con propuestas. Además, ni siquiera él, si él no quería exponerse, porque evidentemente has visto, el presidente se ha expuesto y cómo le ha ido, ¿verdad? En el tema de ponerse el traje, ir a apagar el incendio, ¿verdad? O sea, no era prudente que se exponga. No sé quiénes están de la estrategia de imagen del presidente en este momento, pero fue una decisión equivocada, definitivamente. Yo creo el programa de gobierno, a diferencia de lo que dicen otros, el programa de gobierno de Carlos Mesa es un programa que intenta ser innovador en esto de la economía naranja, la economía verde. Esta era una gran oportunidad para explicarle al país sin exponerse él, si no le daba la gana. ¿Qué consistía aquello, en cómo y realmente ganar simpatía, sin empezar a acusar? Yo no creo que haya que hacer árbol caído, leña de árbol caído que es el gobierno. Él no necesitaba exponer, porque puede haber ese riesgo también, ¿no? El efecto boomerang. Por ahí haces leña del árbol caído, ¿verdad? Y evidentemente te puede venir un efecto boomerang, ¿no? La gente no es tonta. La gente se puede dar cuenta cuando hay un intento de aprovecharse de un tema sensible para réditos electorales. Pero pudo haber puesto a todo el Dream Team, entre comillas, que tiene ahí, de gente que conoce del tema y que no lo conoce hoy día, sino que lo conoce desde hace muchos años y ha trabajado en la temática. Pero esa gente hoy día también te hace mutis por el foro. Aún así la estamos escuchando a Cecilia Requén. Está bien, pero esa la única. Una gaviota no hace verano. Bueno, hablando de táctica y estrategia en política, hay que también tener moral, ¿no? Y para eso el pasado no acompaña pues a muchos candidatos. Yo entiendo que por ahí va el asunto y claro, por Ortiz que está en gestión y eso me da la razón. Cuando hay que revisar niveles de responsabilidad. Ortiz no puede decir tampoco por aquí yo me hago el loco. No. Aquí el que más responsabilidad tiene en esto, discúlpame, es el gobierno. ¿Y sabes qué? Yo siendo el presidente, en cualquier país, que se respete, el presidente debería haber presentado su renuncia por la pérdida del mar y ahora por la pérdida del mar verde. En el peor de los casos, hubiese destituido a sus dos ministros. No los ha tocado. Y en el peor caso, por lo menos al del ABT y al del... No, aquí no ha pasado nada. Coincido contigo en ese tema, Iván. Coincido contigo, pero yo no estoy en gestión de gobierno ni le puedo decir, anda, hace esto, ¿no? Yo he esperado eso porque yo creo que la población necesita certeza. Yo siempre digo eso. Si alguien quiere mantenerse en política con un buen nivel y más ahora en este tiempo electoral, es que hay que saberle dar certeza y hay que saber separar. Dime, te quiero hacer una preguntita, María. ¿Te acuerdas de dos ministros? No sé si era ministro o viceministro. ¿Te acuerdas de ese viceministro que cuando llegó el presidente a Uyuni no encontró agua? Rafael Quispe se llamaba. Era el homónimo de... Y lo hizo renunciar porque no había agua. Felipe. No entiende que en Uyuni se congela el agua y hay que esperar hasta las 10 de la mañana más o menos. Pero lo destituyó. Y luego la destituyó en este caso también a Moreira, creo que es por la crisis del agua, en el caso de La Paz, ¿no? Aunque después la premió como embajadora, como siempre hace el gobierno, te castiga, pero luego te premia. Pero digamos, por lo menos hizo un gesto.
Yo me pregunto, ¿cómo es posible que ante esta catástrofe no haya nadie? ¿Dónde está ese tribunal agroambiental? Ay, Dios mío, ¿los conoces? No, no los he visto. ¿Dónde están esos? Pues esos son los luminarias que salen a hacer berrinches, hacen los sus han elegido, ONGs, así hemos ido a votar por ellos, ustedes lo han impuesto y no han dicho esta boca es mía. Estás hablando de ese otro tribunal que no es del tribunal agroambiental, no le corresponde pues pronunciar. ¿Cómo que no, pues, de oficio? ¿Cómo ¿Dónde? Que no? Si los fiscales. ¿En qué parte de la ley dice eso? Mañana, mamita, los fiscales no lo ves como al señor Revilla, no ves como al señor Revilla como los fiscales. ¿En qué parte de la ley dice que el tribunal agroambiental tiene que iniciar de oficio? Es última instancia. Por Dios. Ay, no, tengo un minuto más. Revisar la ley, ¿no? Sí, no, yo lo único que digo es, no puedes desinformar de esa forma a la población. ¿Sabes qué, quien tiene que iniciar investigaciones de oficio? O sea, cuando les conviene, entonces se vuelven estatuas. ¿Cuál es el problema? El problema es que este es un problema muy parecido al del mar. Hay responsabilidades nítidas, claras, abiertas, pero hay corresponsabilidades menores. Y aunque no me crean, esas corresponsabilidades menores son las que en este momento les conviene que ese tema no se ventile y no se siga hablando, ¿no? Hubiese sido una excelente oportunidad para Rubén Costas y para Óscar Ortiz, una vez más, sacar adelante el tema autonómico. Y el tema además de aquel nivel de competencias que por supuesto hacen a la liberación realmente y el ejercicio de la autonomía. No lo han hecho tampoco, ¿no? Sí, pero es que también en el medio se está hablando de Rubén Costa, se está hablando de los alcaldes ¿por qué del no lugar? lo han hecho? ¿Por qué no lo han hecho? ¿Por qué no lo hace Ortiz? Porque dice, sí, es responsabilidad del gobierno. Hubiese sido una excelente oportunidad y una excelente palestra, además porque el voto de Óscar Ortiz es básicamente urbano en Santa Cruz, ¿no? Es decir, hubiese sido una excelente oportunidad para decir, ir a la cabeza de esas plataformas ciudadanas que están marchando en Santa Cruz todos los días, ¿verdad? Que defienden el medio ambiente, decir, estamos con su causa. No lo puede hacer por el interés y la coyuntura política que hoy día tiene. ¿No crees que la política, los líderes políticos, sea cual fuera, están por acá y el país está por acá? Eso es lo que yo veo una desconexión entre eso es lo que estoy tratando de poner en mesa hace rato. Nos vamos. Lo que yo puedo decir para cerrar es que es un incidente con el que nadie contaba y en el que todos yo creo que han asumido con mucha cautela, demasiada cautela, su reacción, y lo que a mí más me interesa es la reacción de nuestra gente, y siempre voy a invocar a que leamos lo que tenemos por norma, leamos también lo que tenemos por historia. Algunos me dicen, no tenemos tiempo, yo sé, pero hay bastante información hoy en día a diferencia de otra. Y la otra parte es nuestra responsabilidad para qué se hace con nuestras cosas en la patria, entre otras cosas el dejar de contaminar y pedir en plástico todo. Que se han quemado votos. ¿Cuántos? No lo sabremos. Gracias, Iván. Yo me quiero sentir mediante esto un homenaje a toda la gente que ha ayudado a apagar el fuego. Todos, o sea, realmente jóvenes, especialmente voluntarios. Nosotros sentados acá, pero ellos están trabajando, han trabajado. Mis respetos, mi admiración. Gracias, Iván. Gracias, Marianela. Gracias, querido Marcelo. Siempre un privilegio. Nosotros. Un nuevo programa más. Nos reencontramos con este especial el próximo domingo.